Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Cada 8 días aquí, viernes a las 7:30 desde Barranquilla, Colombia, transmitimos para todo el mundo este programa en el que se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Descubriendo también en diferido los martes a partir de las 9 de la noche. Aquí también en www.rcpc.co, Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Programa presentado por Salim Hasir, Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. Siempre aclaramos antes de iniciar cualquiera de nuestros programas que las investigaciones y conocimientos que compartimos en la mesa de trabajo para todos ustedes no pretenden convertirse o plantearse como si fueran una verdad total y completamente absoluta. Es un compartir que invita a cada uno de ustedes a la comprobación, al avance de los conocimientos que están dispuestos para nosotros en este momento, el momento del despertar. Y para hoy hemos propuesto en la mesa de trabajo compartir con ustedes una temática bastante interesante. Lilith. ¿Cuál es la verdad de Lilith? Se dice que Lilith fue la primera mujer de Adán, estimados oyentes, y que después fue Eva. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿En qué se basa esta teoría? Acompáñenos durante esta hora y 30 minutos de programa a descubrir realmente qué sucedió dentro de esta intrigante historia. Pues si no fue a la primera mujer como se dice ser, entonces, ¿quién fue realmente Lilith? Este es el programa que estaremos compartiendo con todos ustedes. Pueden escribirnos en el chat de la página rcpc.co. También pueden compartir con nosotros en el WhatsApp 304-361-5881. Y también estamos transmitiendo en Facebook Live, un Facebook Live. Allí también nos pueden escribir en el chat del Facebook y compartir con nosotros esta interesante temática. Saludamos a los compañeros de mesa de trabajo. Bienvenido, Juan, a este programa en el día de hoy en Descubriendo. Bueno, un saludo a todos nuestros queridos oyentes y también a la mesa de trabajo. Aquí dispuestos y ya listos con la investigación para estar compartiendo con ustedes en esta hora y media todo lo pertinente a este gran tema, este misterio que todavía no se sabe muy bien qué fue o quién fue este personaje. Ok, bienvenido también, Salim, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo para Juan también y para los oyentes que ya están ahí con nosotros esperando el desarrollo del tema sobre Lilith. Tema bastante interesante, ¿no? Que pues nos llamó la atención y decidimos investigar para conocer un poco más acerca de esta historia que es milenaria, ¿no? Así que sean todos bienvenidos. Bien, Lilith, amigos oyentes, es una figura legendaria, se dice que del folclore judío, y vamos a descubrir realmente de dónde procede. De origen mesopotámico, se le considera la primera esposa de Adán, anterior a Eva, según la leyenda, ¿no? Que no aparece en la Biblia además. Abandonó el Edén por propia iniciativa y se instaló junto al Mar Rojo, uniéndose allí con Samuel o Samael, uno de los demonios que sí se definen o que sí se hace referencia a ellos o a él en la Biblia. Este llegó a ser su amante y con otros demonios más. Más tarde se convirtió en un demonio que rapta a los niños en sus cunas por la noche y se une a los hombres como un subcubo o sucubo, engendrando hijos, como se llaman los Lilim, con el semen de los varones, que los semen de los varones derraman involuntariamente cuando están durmiendo, a lo que se le conoce como polución nocturna. Se le representa con el aspecto de una mujer muy, muy hermosa, a veces hasta con alas. El origen de Lilith parece hallarse en Lilitú y Ardalili, dos demonios femeninos mesopotámicos relacionados a su vez
con el espíritu maligno Lilú. En los nombres de esta familia de demonios aparece la palabra Lil, que significa viento, aire o espíritu. Los judíos, exiliados en Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor, llevaron a su tierra de origen la creencia de esta criatura maligna cuyo nombre adoptado a la fonética del hebreo se supo en relación con la palabra paraoinima hebrea o Laila. Eso es lo que al buscar rápidamente, estimados oyentes, encontramos sobre Lilith en cualquiera de las páginas de consulta por internet. Sin embargo, para entender más sobre Lilith, tenemos que seguir profundizando y es lo que vamos a hacer con nuestros compañeros de mesa de trabajo. Bueno, además en el documento bíblico la única mención que se hace de Lilith es lo que se dice en Isaías capítulo 34, versículo 14. Aquí en este pasaje dice, los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Esto está, estimados oyentes, como lo dije ahora, Isaías 34:14, es la única mención que usted encontrará sobre Lilith en el documento bíblico. En la Vulgata, que se tradujo por la mía, equivalencia que se conserva en algunas traducciones modernas, como la Nácar Colunga, se hace otra traducción a este mismo versículo, y las bestias montesas se encontrarán con los gatos cervales, y el peludo gritará a su compañero, la lamia también tendrá allí su asiento y hallará para sí reposo. Recordemos que lamia, aquí se le llama Lilith lamia en otra traducción. Bueno, en otras versiones... ¿Lamia o la mía? O la mía, sí. En otras versiones... Me recordó la agencia, o mejor, la empresa esta aerolínea que estrelló con el Chapecoense, la mía o la mía. Ah, sí, es parecido el nombre. Bueno, en otras versiones, en fin, traducen el término como criatura nocturna o lechuza. Siempre la asocian evidentemente a la noche. Al tratarse de un término que aparece testimoniado una sola ocasión, no resulta posible saber con certeza si para el autor del texto era un nombre propio o común. Y en este último caso, si se trataba de una criatura sobrenatural o de una rapaz nocturna. Esto es lo que se conoce, estimados oyentes, del estudio bíblico de varias traducciones, pero en la Biblia, pues que todos conocemos, la famosa Reina Valera de 1960, ahí se puede encontrar la traducción que leía al principio, cuando se le llama pues por el nombre más común, o la traducción más común, que es Lilith, Isaías 34:14. Bien, ahí están las referencias bíblicas de Lilith, que bueno, vamos a ir desarrollando y comprendiendo exactamente de dónde surge, Juan. Bueno, otro origen de este mito resulta o parece contar con raíces sumerias o acadias. En concepto había Mesopotamia, según el arqueólogo británico Reginald Campbell Thompson, un grupo de demonios femeninos derivado de la criatura de Lilithú, que vendrían siendo Lilu, Lilithú y Ardat Lili, con unas características que responden a esta figura mitológica, que eran mitad humanas y mitad divinas. Usaban la seducción y el erotismo como armas y la noche era su hábitat natural. Todos estos sucubos, en cualquier caso, tenían las cualidades de lo que luego se ha reposado como los vampiros, aunque cubiertos de pelo, y derivan de la palabra viento o espíritu. Y esta traducción habría pasado más tarde a la cultura judía a través de los semíticos residentes en Babilonia. Y los judíos adoptaron así al hebreo el nombre de esta criatura maligna hasta vincularlo posiblemente a la palabra Laila. Bien, Traducido significa noche. Claro, bueno, ahí estamos encontrando el origen mesopotámico, sumerio, Sí. de Lilith. Sí. Las raíces sumerias Las y raíces acadias. sumerias de esta historia. Resulta algo interesante, amigos oyentes, cuando uno está investigando. Uno inicialmente comienza a investigar sobre un tema y en la búsqueda encuentra respuesta a otros. E incluso muchos de los programas que nosotros hemos hecho inicialmente van destinados a uno y encontramos la necesidad dentro de esa investigación profundizar en otros. Y en este caso, pues me pareció muy importante revelar que dentro de esa
copia de información desde la Sumeria hasta los judíos o hasta el pueblo hebreo es muy notoria, ¿no? Si vamos a hacer una comparación entre el pueblo griego y el pueblo judío, vemos que este, dominado y orientado por Jehová, el pueblo judío, se quedó muchos años luz en cuanto a cultura, adelanto intelectual, en instrucción. En el antiguo Israel no encontramos el sentido de la belleza, la armonía y el orden, como sí lo encontramos en Grecia, por ejemplo. No tuvieron pintura, ni escultura, ni arquitectura, el pueblo judío. No tuvieron epopeyas, no crearon nada que pueda compararse con la Italia, mejor con la Ilíada y la Odisea, como sí lo pueden hacer otros pueblos con distinta mitología, como la India con su Mahabharata y su Ramayana, los germanos con sus Nibelungos y los finlandeses con su Kalevala. Pero si deseaban redactar un texto que debería considerarse sagrado, no bastaba el recuerdo incoherente de Moisés. Tendrían que adornar sus crónicas mal transmitidas oralmente, además con hechos heroicos, hazañas maravillosas, acontecimientos milagrosos, matanzas descomunales, predestinaciones, acontecimientos milagrosos, además, intervenciones divinas, entre otras cosas. Y fue esto lo que hicieron los judíos. Copiaron todo lo que encontraron, tradiciones sumerias y caldeas, transmitidas desde el abuelo de Abraham, también fenicias, egipcias, indias y filisteas. Y lo adornaron todo de tal manera que apareciesen la nación judía como la primera y como el origen de toda la humanidad. Una definitiva estratagema. Por ejemplo, de los fenicios tomaron la leyenda de la primera pareja humana. En esto, a su vez, habían tomado de los sumerios los nombres de Areik y Lilith. Areik y Lilith. Le sacan a Lilith, ¿no? Ajá. Fueron cambiados por Adán y Eva. La descripción caldea del paraíso terrenal fue calcada fielmente hasta la ubicación precisa de la ubicación geográfica, ¿no? Sí, claro, en Mesopotamia, marcado por los dos famosos ríos, el Tigris y el Éufrates. Fíjate que cuando hablamos del Edén bíblico está ahí en territorio sumerio, asociado. En lo que está en el territorio sumerio. De la epopeya sumeria de Gilgamesh, muy antigua, sacaron la leyenda de la hierba de la inmortalidad, robada al héroe Utnapishtim por una serpiente dragón, y la acomodaron para que fuera una mujer, Eva, quien seducida por una serpiente hiciese parte de la inmortalidad, hiciese perder la inmortalidad de los seres humanos. De los Vedas entresacaron la caída en el pecado del primer hombre, consecuencia de la seducción de Eva. La catástrofe del diluvio, también descrita ampliamente también en la epopeya de Gilgamesh, fue acomodada para que fuera Noé quien ocupara el puesto de Utnapishtim. José, vendido por sus hermanos y luego seducido por la mujer de Putifar, fue copiado de la leyenda de los hermanos Batá y Yanubi. Colocaron ciudades que no existían en regiones que sí existían, ciudades reales en regiones imaginarias, montañas, ríos y torrentes, valles y llanuras en regiones distantes y separadas entre sí varios centenares o miles de kilómetros. Ejemplo, ciudades de Egipto las trasladaron a Mesopotamia y las de Mesopotamia al Líbano o Arabia. Entonces, en esto nos damos cuenta, nuestra intención era entender de dónde venía la tradición de Lilith. Viene de la antigua Sumeria. Pero buscando esto encontramos que gran parte de lo que nosotros conocemos como el Génesis de Moisés, que se le adjudica, estimados oyentes, escrito por Moisés, es falso, porque Moisés no podría haber escrito o descrito su propia muerte. ¿Sí? Y se convirtió entonces este documento en la base de la Torá. Un completo conjunto de tradiciones que se mezclaron y mostraron una nueva deidad. O sea, es decir, copiaron historias legendarias de otros pueblos y se las adjudicaron al pueblo hebreo para que así fuese un pueblo reconocido por grandes proezas. Bueno, eso que nos relata ahí Neil, estimados oyentes, nos ayuda a comprender primero de dónde viene la leyenda de Lilith. No es una leyenda originalmente hebrea, es mesopotámica. Sin embargo, cuando digamos que la tradición hebrea la adopta, ellos le dan una interpretación rabínica, que es la que voy a compartir aquí.
El origen de la leyenda de Lilith precisamente como primera mujer se encuentra, según esa explicación o interpretación rabínica, desde el Génesis 1:27. Antes de explicar que Yahvé dio a Adán una esposa llamada Eva, formada a partir de su costilla, porque recordemos que en el 1:27 dice lo siguiente: creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo hizo, lo creó, varón y mujer los creó. Si bien hoy suele interpretarse esto como un mismo hecho explicado dos veces, otra interpretación posible es que Dios creó en primer lugar una mujer a imagen suya, formada al mismo tiempo que Adán, y solo más tarde creó de la costilla de Adán a Eva, la primera mujer a la que alude el Génesis 1:27, cuando dice varón y hembra los creó, según esa interpretación sería Lilith, la cual abandonó a su marido y también el jardín del Edén. La leyenda está vinculada a una tradición mágico-religiosa judía, la costumbre de poner un amuleto alrededor del cuello de los niños recién nacidos con el nombre de los tres ángeles, Snib, Sisbi y Smaglov. El Génesis Rabá Midrash sobre el libro del Génesis recopilado en el siglo V en Israel señala que Eva no existía todavía en el sexto día de la creación. Esta interpretación o este análisis que se hace, estimados oyentes, recordemos que en el Génesis se habla de una creación en el 1:27 y ya más adelante en el Génesis del Génesis 2:7 se empieza a hablar de una formación de un hombre y más adelante de la costilla de ese hombre sale Eva. Bueno, entonces mucha atención, amigos oyentes, porque la explicación de que Adán, Lilith fue la primera mujer de Adán, resulta de la interpretación de dos versículos o de tratar de entender la narración de dos versículos que aquí en Descubriendo hemos utilizado en más de una oportunidad. El primer versículo lo acaba de recitar nuestro compañero Salim cuando dice el Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto ocurre en el Génesis 1. Pero cuando leemos el Génesis 2, aparece una forma diferente de narrar la creación. Dice, entonces Jehová Dios formó el hombre o al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y de la costilla que tomó Jehová Dios del hombre hizo a la mujer. Entonces la diferencia aparece en que en el primer versículo se narra cómo son creados al tiempo varón y hembra, mientras que en la segunda forma de narrar esta situación se habla de que primero fue el hombre y luego la mujer. A lo que nosotros entendemos claramente lo que significa, pero vamos al tema de Lilith. Cuando se habla de que varón y hembra los creó, se dice que el primer hombre fue Adán y esa mujer que se creó al tiempo de Adán, según esta interpretación, es Lilith. ¿Sí? Génesis 1:27. Y que después en el Génesis 2:7, cuando se hace mención de que de la costilla de Adán nace una mujer, ahí surge Eva. Entonces, bajo esta condición, primero fue Lilith, Génesis 1:27, y luego fue Eva, Génesis 2:7 en adelante, para sustentar lo que es Eva. Sí, perdón, aquí para seguir complementando la leyenda, dice también que Adán y Lilith nunca hallaron armonía juntos, pues cuando él deseaba tener relaciones sexuales con ella, Lilith se sentía ofendida por la postura acostada que él le exigía. ¿Por qué he de acostarme debajo de ti?, preguntaba. Yo también fui hecha con polvo y por lo tanto soy tu igual. Como Adán trató de obligarla a obedecer, Lilith, encolerizada, pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó por los aires y lo abandonó. Saliendo del Edén, fue a dar a las orillas del Mar Rojo, hogar de muchos demonios. Allí se entregó a la lujuria con estos, dando a luz a los Lilim. Cuando 3 ángeles de Dios fueron a buscarla, ella se negó. El cielo la castigó haciendo que muriesen 100 de sus hijos al día. Desde entonces, las tradiciones judías medievales dicen que ella intenta vengarse matando a los niños menores de 8 días incircuncisos. En el novelista italiano de origen judío Primo Levi pone en boca de uno de sus personajes esta versión de Lilith. Bueno, dice este novelista en uno de sus apartes, de sus libros, dice, a ella le gustaba mucho el semen del hombre y anda siempre al acecho de ver dónde ha podido caer, generalmente en las sábanas.
todo el semen que no acaba en el único lugar consentido, es decir, dentro de la matriz de la esposa, es suyo, es decir, de Lilith. Todo el semen que ha desperdiciado el hombre a lo largo de su vida, ya sea en sueños o por vicio o adulterio, pertenece a Lilith. Bueno, esto era parte de la leyenda, estimados oyentes, lo que Neil complementaba las dos creaciones. En una de ellas se interpreta, según los rabinos, como Lilith, la primera mujer, y se separa de Adán por el tema de que ella pues no deseaba tener relaciones sexuales con Adán por el tema de la postura, entonces se fue. Pero dice, yo soy igual a ti, ¿no? Sí, porque se le habla también del líder, la líder del feminismo. Sí, esa es otra versión de que ahí surgió la liberación femenina. Ajá. Con Lilith, de que ella pues no se sujetó a Adán, y bueno, y se fue. Por eso fue que se fue. Exacto. Ok, estamos narrando la tradición, lo que se cree, lo que se dice, con base a todas estas interpretaciones que se han querido dar. Además, también los cabalistas, por otro lado, dan su punto de vista. Ellos intentaron, en muchas interpretaciones, explicar la contradicción de las dos versiones del Génesis 1 y del Génesis 2.7. Dice que una sugiere que Adán fue creado inicialmente como un andrógino, que poseía un cuerpo femenino y uno masculino unidos por la espalda, y luego Dios los dividió. Eso es lo que dicen los cabalistas tratando de explicar estas dos versiones del Génesis. Y otra interpretación aparece en el alfabeto de Ben Sirá en el siglo X. Basándose en dicho texto, el mitólogo Robert Graff relata que la primera mujer de Adán no fue Eva, sino Lilith. Dice que Dios creó a Lilith, la primera mujer, como había creado a Adán, salvo que utilizó inmundicia y sedimento en lugar de polvo puro. Y una cantidad de especulaciones, de teorías y surgen a raíz de todo esto que generan más dudas que certezas, ¿no? Sí. También llama la atención un punto, amigos oyentes, que quiero resaltar para que lo cuestionemos, y es cuando Salim nos dice hacia dónde se va ella después de que decide no continuar con Adán. En la tradición hebrea, sí, judía. Al Mar Rojo. Al Mar Rojo. Y allí se hace pareja, digámoslo así, de un demonio inicialmente, Samael o Samuel. Y yo me hago la pregunta, ¿no? Estamos hablando del Génesis y creación, ¿verdad? El origen de nosotros como humanidad. Siempre se ha hablado de que nuestro origen está en Adán y está en Eva. Ahora resulta que antes de Eva había una mujer llamada Lilith. Y en ese mismo tiempo y espacio existían demonios en la tierra. ¿Sí lo notan en el relato? Sí. En ese mismo tiempo y espacio existían demonios en la tierra. Es decir, que nosotros no estábamos solos como creación en este planeta Tierra. Porque hacia donde llega Lilith, hace su amante uno de tantos demonios que es Samael. O Samuel, que si vamos al libro secreto de Juan, Samuel es uno de los 3 aspectos de Yaldabaoth. Sí, que es el nombre de las 3 caras, o 3 caras. Nombres de Yaldabaoth que habla el libro secreto. Un demonio, exacto. Una de las apariencias o caras o nombres que tiene el padre de la rebelión. Y son Samael, Saclas y Yaldabaoth. Ahí están los 3 nombres que define el libro secreto de Juan para esto. Así que llamo la atención en ese sentido, amigos oyentes, que en ese momento del Génesis, según esta tradición hebrea, existían demonios en la tierra. Y cuando hablamos de demonio, estamos hablando de criaturas evidentemente no pertenecientes al planeta Tierra. Tenemos que hablar entonces de la misma caída a la que nos hemos referido en diferentes oportunidades si queremos dar respuesta a qué es el mito realmente de Lilith, Salim. Sí, porque algo que nos llamaba la atención es que según la tradición rabínica o la interpretación, se dice que fue la primera mujer de Adán en esa creación pues perfecta, ¿no? Inicial, y que una vez ella pues no está de acuerdo con Adán en el tema de las relaciones sexuales, se va, y luego pues Dios crea otra mujer de la costilla de Adán, que es Eva. Entonces nos llamaba la atención. Que saldrían las verdaderas generaciones. De ahí en adelante. Sí, porque Lilith se convirtió, según esta teoría, en un demonio. Se casó con Pero antes de eso, estando con Adán, suponemos que bajo esa tradición era una mujer. Era una mujer, inicialmente. Una mujer a imagen y semejanza de Dios. O sea, que era igual a Adán. Era completamente igual. Okay. Entonces, en esa teoría, nos decía, bueno, esta mujer se apartó de Adán, se convirtió en un demonio, y la reflexión que tú hacías, bueno, en esa época ya había demonios, porque ella se juntó con uno de ellos, y nos hacíamos la pregunta, entonces,
quién fue realmente Lilith. Ujú. Realmente fue la esposa de Adán en esa creación Fue original. la primera mujer, la primera al lado de mujer Adán. al lado de Adán. Además, porque de allí, como lo mencionamos ahorita, se desprenden teorías feministas de liberación. O sea que hay de esa tradición hay un pensamiento que hoy en día tiene la mujer. ¿No? Y también sucede algo, yo lo he experimentado, lo he vivido en el video que hicimos para nuestro canal Descubriendo, en el que llamamos Adán no es un hombre, sino una humanidad, en la que explicamos el porqué de los dos versículos, ¿no? Del 1.27 y del 2.7, y luego cómo se comprende realmente el sentido del verdadero Génesis. Y una de las cosas que me doy cuenta dentro de los que ven el video es hacer referencia a que verdaderamente la primera mujer no fue Eva, sino Lilith. Es decir, que dentro del mundo de la investigación se tiene muy arraigado esto. De pronto, desde el punto de vista religioso, es más, ni se toca, Ni ¿no? se toca, no Ni se tiene en cuenta, pero desde el punto de vista de la investigación, de quienes siempre están buscando respuestas más allá, es una teoría fuerte, Sí, ¿sí? fuerte. Establecida. Entonces, nos vemos en la necesidad, con la visión que nosotros tenemos, con base a nuestras investigaciones, de hacer nuestro aporte al respecto, para que sea considerado, ¿no? Tampoco es para que sea creído como una verdad. Claro, y hay dos puntos allí que, pues a consideración nuestra, serían importantes para empezar a hallar respuestas. Uno es lo que tú decías, el tema de la invasión extraterrena que hemos hablado y denunciado muchas veces en Descubriendo, de hace miles, cientos de miles de años sobre el planeta Tierra, como ya lo denuncian muchos documentos, entre ellos Apocalipsis 12, pero también el tema de que la visión que se tiene sobre lo que es Adán como un hombre y una mujer es otra interpretación que, si se ve así, solamente así, no nos deja ver, no nos deja ver más allá. Me parece muy importante y hagamos eso. Los oyentes más continuos en Descubriendo podrán captar, de acuerdo a lo que hemos entregado en programas anteriores, lo que trató de decir inicialmente Salim, pero lo vamos a desarrollar de todas maneras. Y es lo siguiente, siempre el contexto de los análisis que se hagan sobre las situaciones que han ocurrido históricamente en la historia de la humanidad debe tenerse en cuenta un acontecimiento. Y ese acontecimiento, amigos oyentes, fue o es la llegada a nuestro planeta Tierra de seres extraterrenos. Si en los análisis, si en las explicaciones que queremos dar del porqué de muchas situaciones presentadas en la historia de la humanidad no se considera esto, estamos muy seguros de que esos planteamientos van a carecer de verdades. Sobre todo porque somos una humanidad que sigue pensando que estamos solos en el universo. O sea, no contemplamos o no contemplan la mayoría de los seres humanos la posibilidad de que aquí hayan llegado seres, ¿verdad? Partiendo de esa base, que por ejemplo, ahorita mencionábamos los libros hindúes como el Mahabharata y otros, nos narran precisamente de que nosotros fuimos visitados por este tipo de personajes. Y este tipo de personajes, al llegar, bueno, establecieron todo un programa de dominación. Bueno, siempre aparece también el que dice, bueno, y si llegaron aquí, ¿por qué Dios no hizo nada? ¿No? Es siempre la pregunta recurrente. Y ante eso también hay una respuesta. Pero primero vamos a dedicarnos a hablar de esa rebelión narrada, para los que no tienen otros documentos, en el Apocalipsis 12, el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que cayó al planeta y engaña al mundo entero. Así entonces, esta suma de ángeles del dragón o estas entidades extraterrenas, por supuesto, llegaron a corromper la condición original de los humanos. Humanos que tienen o tenían en ese momento de la llegada de estos personajes una codificación genética del origen real nuestro. No de los Anunnakis, como se nos ha querido decir, del origen de las estrellas. Como dice el mensaje o plan estelar, vosotros estáis hechos de partes del infinito y de las estrellas, solo que no lo sabéis porque estáis dormidos. Ese origen está contemplado en una codificación genética denominada ADAN. Para decirlo de otra manera, Adán. Por lo tanto, Adán no corresponde a un hombre como religiosamente se nos ha enseñado, o como en la tradición se intenta explicar, como compañera de él, Lilith. Lilith, sí. Así que si entendemos bien el relato, entendemos de que la humanidad original, establecida en este planeta Tierra, nacida en este planeta Tierra, sembrada en este planeta Tierra, con una codificación genética original ADAN, eran varios, hombres y mujeres,
que se desarrollaban libre y espontáneamente en este planeta desde el primer día de creación. Llegamos, ¿no? Entonces ese proceso que le llamamos los cavernícolas, ¿no? todo ese proceso en que esta humanidad de ADN, de códigos genéticos originales Adán, vivían en el planeta. Pero a su llegada, estos señores tocan a esta humanidad y tratan de manipularla. Y una de esas manipulaciones, amigos oyentes, ha sido la sexual. Cómo estos personajes que cayeron se mezclaron genéticamente con los humanos de entonces. Y una de esas estrategias es hacerlo con entidades de este tipo. Claro, entidades como Lilith que se la asocia con el tema de los sucubos. Bueno, en ese análisis que estás haciendo, bueno, hay muchos textos para que los oyentes vayan allí. Tú hablas del Mahabharata, también están los mismos textos sumerios, el poema de Gilgamesh. De Gilgamesh también. Libros apócrifos que si pues usted está abierto a la investigación los podrá conseguir leer sin ningún problema, como lo es el libro de Enoch, que habla, el libro de Enoch denuncia la caída de estos demonios, de estos demonios que llegaron a enseñar cosas a los hombres. Ahí lo denuncia claramente el libro apócrifo de Enoch. Y bueno, una vez a su llegada, de esos demonios o seres extraterrenos que cayeron al planeta Tierra, que se asentaron en distintos puntos de este planeta, eligieron pueblos, eligieron núcleos de seres humanos para enseñarles cosas. Entre todas esas historias que se desprenden de la antigüedad, cuando hablamos de mitología, de minotauros, de dragones, todo eso tiene que ver con la caída, estimados oyentes. Y Lilith hace parte de esas historias. O sea que Lilith no fue una mujer. No fue una mujer como humana, dice, como tal. Entonces, no fue un ser humano. no fue un ser humano. Ahora, el análisis que tú decías también del Adán, de la codificación genética, si nosotros vemos a Adán como una humanidad, entonces entendemos que Lilith no era una mujer personificada como tal y obviamente Adán no lo era, por lo que nos da a entender a nosotros que digamos que la leyenda se desprende es más bien de una manipulación de estas entidades que cayeron a la sexualidad de esa humanidad, que si lo vemos así, entonces sí entendimos o sí podremos entender el papel que jugó Lilith sobre Adán. Ok, entonces vamos a entenderlo. Tú acabas de decir algo que es claro y que debemos considerar muy bien, entenderlo muy bien para darle sentido a todo esto, ¿no? Y es que si seguimos considerando a Adán como un hombre, ahí sí no hay nada, o sea, no hay nada que hacer. Difícil encontrar respuestas, pero si entendemos que Adán no fue un hombre, sino una humanidad, una codificación original, como lo decía ahorita, entonces Lilith tampoco es una mujer, exacto. ¿no? Se está refiriendo entonces, voy a decirlo en mis propios términos, un programa oscuro de manipulación hacia esa primera humanidad de Adanes. Pero manipulación ¿hacia qué? ¿Dirigida hacia qué? Hacia lo sexual. Hacia lo sexual. Porque fíjate que contaminar la sexualidad. Uno de los principios claves para la reproducción, no solamente para la reproducción, sino para el desarrollo entre él y ella en el planeta Tierra. Contaminar, dañar, tergiversar, destruir esa relación íntima entre él y ella era uno de los objetivos principales para corromper y hacer parecer más a esa humanidad original a los seres caídos. Claro, porque además mira que la leyenda cuenta que Lilith no estuvo de acuerdo con Adán de la forma en que esa humanidad quería tener su sexualidad. Que, digámoslo, Salim, para entenderlo, es lo que Apocalipsis 2, refiriéndose a Éfeso, contundentemente a las relaciones entre él y ella, cuando dice, tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Exactamente. Entonces, Lilith o ese programa de oscuridad en contra de la sexualidad del Adán no estuvo de acuerdo en la forma que la humanidad original llevaba su sexualidad. Por lo tanto, lo que hace Lilith en la historia, es una leyenda, es se aparta, copula con demonios y después todos esos demonios que pare Lilith, que se llaman los Lilith, entonces llegan y atacan a la humanidad. A echárselos a la humanidad que estos mismos seres fueron degenerando poco a poco en su sexualidad. Entonces ahí es donde entran el tema de los demonios o las visitas nocturnas, los famosos sucubos, incubos. Y aquí hicimos un programa sobre hace mucho tiempo, sí. O sea, cuenta la leyenda también que además que esto que hace ella en los sueños o sus hijos hacen en los sueños de robarle el semen al hombre, eso reemplazaría el asesinato supuestamente de los hijos de los hombres. Es decir, que ella viviría con esa energía del semen para no, por decirlo así, vengarse de matar a los niños. Bueno, entiendo también, podría
podría darle una explicación a eso en que la misma manipulación de los seres caídos ha utilizado material genético nuestro. Claro. Y dentro de ese material genético, evidentemente, el semen. Es una forma de raptar semen para hacer sus manipulaciones y sus cuerpos degenerados con los que ellos duplicaron la humanidad. Cuando hablamos de duplicar, entonces entendemos de razas nuevas que surgen, entre comillas, nuevas, de la manipulación a la genética original del Adán, no como hombre, sino como humanidad original en el planeta. Sí, esa versión o ese análisis que están haciendo tiene mucho sentido, porque además la leyenda de Lilith, recordemos que muchas historias se repiten en distintas culturas, solo que le ponen otro nombre. Por ejemplo, hay un mito griego de la reina Lamía, que tú lo asociabas a la famosa aerolínea, que tras matar a sus propios hijos por culpa de un engaño de Hera, sintió envidia de las otras madres y se dedicó a devorar a sus hijos, transformada en una bestia. Tenía el cuerpo de una serpiente y los pechos y la cabeza de una mujer. Este relato dio lugar a que en la antigüedad las madres griegas y romanas acostumbraran a amenazar a sus hijos traviesos con este personaje. La creencia grecorromana a su vez se transmitió a leyendas medievales repartidas por toda la geografía europea, donde estos seres son representados con rostro de mujer y un cuerpo de dragón. También se alimentaban de niños. Así todo, la presencia del nombre de Lilith en la Biblia se limita a pues la única mención que hablé de Isaías 34:14. Entonces aquí vemos que la misma tradición se repite en otros lugares del planeta, pero me llama la atención como que la amenaza de las madres en ese momento. Si te portas mal, en la noche te aparece tal mujer o tal demonio. La tradición está. En esa Bueno, famosa tradición. el hecho de que resulte la narración en otras culturas, lo que está diciendo es que esto fue un fenómeno mundial. Claro. ¿Sí? Que fue una acción del programa invasor oscuro sobre la humanidad en diferentes lugares del planeta. Y que como tradición, incluso amigos oyentes, esto se sostiene, se mantiene. Porque la misma humanidad, si bien ya no vamos a hablar de ADN por la manipulación genética, pero la humanidad que puebla este planeta en la actualidad sigue siendo intervenida en su sexualidad. A través, por ejemplo, de los incubos y los sucubos. Recuerden que cada uno de estos tiene, entre comillas, un género femenino y masculino. Uno para hacer lo propio con el varón y el otro haciendo lo propio con la mujer. Ambos bajo esa condición negativa. Vámonos con los oyentes en el chat. Vámonos con el chat en rcpc.co. Jackie Jem dice, hola, estuvo con nosotros la semana anterior, está conectada. Jackie, un saludo para ella. También Derely, que nos escucha desde Houston, en los Estados Unidos. Fuerte abrazo para ella. Félix, desde Ecuador, ya fiel oyente de Descubriendo, nos dice, hola equipo de Descubriendo, excelente tema como siempre. Feliz desde Guayaquil, un abrazo. Al darse cuenta que los judíos copiaron escritos antiguos, entendemos más las intenciones del macabro plan del dragón 666, nuevo orden mundial, por supuesto. Félix nos sigue comentando, clarísimo el tema de Lilith. Al entenderlo como un programa oscuro, se entiende y se explica mucho mejor. Gracias. Ahí está la opinión de Félix en nuestro chat. Muy agradecido a él por estar conectado. Un fuerte abrazo también para su esposa, que sabemos que nos escucha. En el Facebook Live están conectados Carolina Núñez, Cristiana Jaraba, Damián desde Pasto, Cristina María Jaraba, Claudia Jiménez, un saludo para Claudia, la doctora Claudia que está conectada, el zurdo Monsalve, Ladies Mari también, Nirvana María, Sharon Fernández está conectada al Facebook Live, Amparo desde Palmira, Diel Cova, Andrés Verdugo, María Eugenia Tavares, Joana Pozo, María Eugenia Tavares Higuita y Nelsi y Yalia Garcés. Esos son los oyentes que están conectados al Facebook Live. Un saludo para ellos que nos están viendo. Sí, bueno, más aquí ahora para dar paso a Juan Manuel sobre Lilith y Samael. Bueno, lo que además otro punto que encontré en la investigación para reforzar lo que tú estabas diciendo, Neil, sobre que en ese tiempo, además pues de existir Adán
y Eva y Lilith y todo esto, habían demonios. En el jardín del Edén habitaban todas las criaturas de Dios y entre ellas también estaban lo que hoy conocemos como demonios, seres que para aquel entonces cumplían funciones específicas y a las que no les estaba permitido el contacto con otras criaturas. Lilith, cuando abandona a Adán, se va a donde está Samael, quien era uno de estos demonios, y tiene con él descendencia. Entonces Dios, al ver que Lilith se habría revelado y pronunció su nombre, lo cual era prohibido, decide maldecirla con toda la generación que había procreado junto a Samael. Los textos apócrifos dicen lo siguiente: a ella le gustaba mucho el líquido reproductivo del hombre. El semen. Sí, y anda siempre al acecho de ver en dónde ha podido caer. Además, Lilith fue convertida en un demonio que está al acecho de las experiencias carnales prohibidas para apoderarse de sus resultados. Así maldijo Dios a Lilith y así maldijo a toda su descendencia. Como para aportar un poco más de lo que ocurrió una vez ella se va con Samael, tienen descendencia, evidentemente la descendencia son demonios, los Lilim, y todos estos demonios se encargan o atacan la parte carnal o la parte sexual de la humanidad. ¿Cuál es el interés de los...? Bueno, porque aquí hay una definición exacta y concreta de lo que es un incubo y un subcubo, ¿sí? Como estas entidades dedicadas a forzar y a robar dentro del óvulo y el semen material genético, digámoslo así. O también dentro de la energía sexual absorberla para sostenerse. Al parecer, estas energías oscuras se alimentan de energías tan poderosas en el ser humano como en este caso la sexualidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de masturbación, lo decíamos en el programa de incubos y subcubos, cuando hablamos del proceso de masturbación en el hombre y también en la mujer, encontramos una liberación de energía que no retorna o no cierra un ciclo, como sí sucede cuando un hombre está al lado de una mujer o una mujer al lado del hombre. Y esta energía que queda allí, como utilicemos este nombre para hacerme entender, o este término, flotando, ¿sí? Es aprovechada por uno de estas entidades, incubo, subcubo o alguno de estos demonios, como queramos llamarle. Y eso alimenta y fortalece cada vez más a esta entidad que se le pega como un parásito espiritual o un parásito energético a la persona que habitualmente tiene este tipo de prácticas. Por eso hay que considerar, estimados oyentes, cómo estamos viviendo la sexualidad. Esa que no quiso Lilith como programa oscuro, manipulación de la misma, al separarse del Adán, ¿no? Que fue lo que la tradición narra. Claro, también por acá en el Génesis 6 he encontrado evidencia de esa mezcla genética que hubo desde esos seres con el ADN de aquella humanidad. Cuando dice el Génesis 6:4 que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron a los hijos de Dios y las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, que los gigantes también hacen parte de ese programa oscuro y O manipulación o en el cruce genético. Exactamente, más bien, ese cruce genético en la cual violan a las mujeres de los hombres para perjudicar ese Expliquémoslo más, cuando dice que el versículo dice, los hijos de Dios viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, sí. bajaron y tomaron a muchas de ellas o varias de ellas y les engendraron hijos que se convirtieron en los gigantes de antaño. Cuando se refiere a los gigantes, el versículo, cuando se refiere, perdón, a los hijos de Dios, no está hablando del Dios verdadero, señores. Ni de ángeles. Ni de ángeles. Está hablando de esos demonios de la rebelión. ¿Sí? Que se cruzan, que se visten bajo una condición engañosa ante los ojos de la mujer, como dice aquí, para engendrar en ella, además de la lujuria, los gigantes de antaño. O lo que en la tradición, por ejemplo, griega se hablaron como los semidioses. ¿Sí? Esto denota ampliamente, según también la misma tradición de los Anunnakis que hablamos en programas anteriores, de la revoltura, el revuelto ese genético que hicieron estas razas caídas con los seres humanos para generar un nuevo tipo porque de humanidad. Los Anunnaki hacen parte de esos seres que cayeron a manipular a la humanidad. No son nuestros creadores. Eso hay que decirlo. Como se divulga por allí, ¿no? Parceriza, como hablábamos de él el programa pasado. El Parceriza, uno de los investigadores del misterio que tocábamos el programa anterior,
pues es uno de los máximos exponentes de esa teoría. Ahora queremos aprovechar este momento que estamos hablando de esa manipulación genética, de lo que hablábamos antes de hacer el programa, ¿no? Las narraciones siempre están fundamentadas en el caos hacia acá. O sea, los análisis y las narraciones de los investigadores del misterio siempre están determinadas desde el caos hacia acá, hacia nosotros. No se conoce, ni se reflexiona, ni se analiza, ni se tiene en cuenta para los análisis lo ocurrido antes del caos. El periodo antes del caos es el periodo más desconocido por la raza humana, porque la ciencia, la filosofía, se determina o se establece como conocimiento posterior al caos. Siempre es posterior al caos. Por eso es que ustedes ven que los análisis que se hacen en el planeta Tierra siempre nos alejan cada vez más de la verdad, porque no se conoce el tiempo anterior al caos. Además, ni se contempla. Sí, ni se contempla. Ni se contempla, porque lo que se cree dentro del mundo de la investigación es que nuestro origen es el caos. O sea, ahí empezó todo. Entonces, al decir que nuestro origen es el caos, el origen perfecto que es antes del caos es completamente desconocido. Las eras, las eternidades y humanidades que existieron antes del caos están fuera de nuestro análisis. Y hay que decir que nuestro origen, nuestra esencia como hombres de la creación es antes del caos. Las virtudes que aparecen en nuestro espíritu pertenecen a reinos, llámese, vamos a llamarles en ese término, reinos anteriores al origen que nosotros creemos tener. Por lo tanto, al nosotros entender que venimos de una raza superior a lo que habitualmente nos dijeron, entonces nos va a quedar muy complicado creer en que nosotros somos el resultado simplemente de la creación de los Anunnakis. Entonces, quitémosle el término, si no nos gustan los Anunnakis, pues de los seres caídos. Sí. Tú llamas caos a ese proceso que vivimos en Apocalipsis 12:7, cuando dice que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón luchaba con sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló lugar para ellos en el cielo. Ajá. Desde ese momento es que nosotros conocemos la historia. Ah, bueno, sí. Bueno, podría ser Podría incluso decir, antes. podría ser un poquito antes. Bueno, pero- bastante antes, pero digamos Sí, que pero ese bueno, sería sí, el de caos allí en el antes. planeta Desde Tierra. allí, porque de allí viene el término de los Elohim, porque- de los Anunnaki. Lo que trata de decir Salih, Juan, es que cuando se presenta esa rebelión, o ni siquiera la rebelión, porque eso no narra la rebelión, No. eso narra la batalla Sí. la batalla estelar Y la caída. al que planeta. trae como resultado la caída. Es decir, que antes de la batalla hubo la rebelión, y antes de la rebelión hay una historia de caos, Sí. que es la que nosotros nos Em- dicen. Exacto. No, y hemos hecho un programa, le recomendamos a los oyentes el génesis de la rebelión, que es lo que mi compañero Neil y Juan están hablando, es pues el proceso de desviación de los principios originales por parte de humanidades en el universo. De ahí en adelante es lo que Neil llama el caos, la Bien. rebelión. Entonces, aquí, en este punto, es donde uno rescata fuertemente el plan de la luz. Y uno de sus máximos, no. Y el máximo exponente de él es el Cristo, Jesús. Jesús cuando llega y dice que antes de él lo que llegaron fue ladrones y salteadores, nos está diciendo que él es antes. Cuando le dijo a Pilato que su reino no era de este mundo, Sí. que es posterior al caos. El reino es el reino eterno, el reino anterior del cual él nos vino hablando, el desconocido. Entonces, ¿qué pasa con el mensaje de Jesús que nos trata de llevar a la historia antes del caos? Bueno, lo toma el caos Y lo mete ahí. y lo metió. Lo mete en su paquete. Exacto. Y ese caos que lo toma, ¿cuál es? La religión. Toma el mensaje de Jesús que quería llevar al hombre al reino eterno antes del caos y lo convirtió en caos. Porque el hombre sigue dentro de la religión creyendo que es hijo del caos. Así es. Ese análisis nos ayuda a entender el tema de Lilith, porque Lilith es una historia, un mito, una leyenda que se deriva del caos, Del caos. por no comprender precisamente ese origen perfecto. Aquí luego, siguiendo en la profundización de lo que fue la historia de Lilith, una vez se aleja de Adán, cuando Dios la maldice, es cuando Dios se da cuenta que Adán estaba solo, pues ya Lilith se había alejado de él, y que eso no era bueno. Entonces ahí es cuando decide crearle una compañera, según esta historia, Ah, claro.
pero esta vez para asegurarse que ésta fuera sumisa y complaciente con él. ¿Qué? Mira eso. Ahí, bueno, ahí ya entra, según El el machismo. machismo y el feminismo. El feminismo con Lilith. con Lilith y el machismo con la Adán. segunda creación. Decide hacerla de la propia costilla de Adán, claro, porque de ahí es donde se desprende la creencia de que el hombre es primero, de que el hombre es superior, claro. y así. Es entonces cuando es creada Eva, la segunda esposa de Adán, y quien aparece en los relatos bíblicos como la responsable de cometer el pecado del fruto prohibido con Eva. Adán convivió sin problemas y con toda comodidad hasta que son expulsados del paraíso y empieza todo el calvario que ya conocemos de la humanidad en pecado permanente. Oye, ese es otra injusta narración. Sí, otro debate, podría llamarlo así, otra creencia, ¿no? Del tema del pecado original y bueno, de ahí todos nuestros dolores, que es otra historia que no se comprende por no tener en cuenta la rebelión o la caída del planeta Tierra. Entonces vamos a comprender este relato, porque si hablamos y dejamos claro que Adán no es un hombre, entonces entendemos que Lilith como tal no es solo, primero no es una mujer, porque no hace parte de la creación original, sino de los caídos. Y tampoco es uno, no es un programa de manipulación que se presentó en diferentes lugares del planeta y narrado en sus libros también. Pero cuando hace referencia al Génesis 2.7 de que de la costilla de Adán Jehová Dios tomó y sacó a la mujer, no se está refiriendo tampoco a una mujer. Exactamente. Es que ese es el enredo en que nos metieron toda esta gente. Y surge también algo advertido en el mismo libro secreto de Juan, que Jesús el Salvador se lo revela a Juan el evangelista, ¿no? Él le dice allí que el primer gobernante decidió, a través de toda la manipulación, que nuestras mentes sean lentas para que no podamos comprender ni discernir. Y eso es lo que nos pasa. Nosotros estamos hablando de esto y hay tantas cosas en nuestra cabeza que se nos hace tan complicado entender una cosa que al final es muy sencilla. Al final es muy sencilla. Solo se hará sencilla en la medida en que podamos soltarnos de toda esa cantidad de paradigmas que nos enseñaron. Entonces, esa humanidad Adán, que no es un hombre, la fuerza invasora manipuló, hizo caer en sueño profundo y mientras la manipulaba, tomó una de sus costillas, es decir, de su esencia genética, y de lo que surgió de ella fue una nueva humanidad, que allí en el Génesis se narra como Eva. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa humanidad manipulada, original, es la que se establece después de la llegada de estos personajes. Somos nosotros. Esa humanidad resultado. Somos nosotros luchando en un cuerpo de muerte manipulado, un cuerpo que siempre tiende al error. Nosotros, por más que queremos hacer bien, encontramos una ley en los miembros, no lo digo yo, lo dijo Pablo. Sí. Encontramos una ley en nuestros miembros, en nuestra carne, y esta es el pecado. ¿Por qué tendemos a eso? No porque originalmente tengamos ese diseño, sino que después del caos, eso fue lo que nos inyectaron como germen del error. De allí que el plan de la luz, porque usted se estará preguntando, y mientras todo eso que ustedes están narrando ocurría, ¿dónde estaba la luz? ¿Qué hacía la luz? Es que hasta el mismo concepto que tenemos de Dios y de lo que nosotros creemos que debe hacer Dios, es del caos. Es del caos. Claro, claro. Es decir, lo que nosotros creemos que debe hacer Dios es el concepto y creencia o razón que nos enseñó el caos, porque dentro del caos creemos que Dios es una persona, que es alguien que está mirando y que decide cómo son o cómo no son las cosas. No entendemos dentro de la ley original, antes del caos, la libertad y el albedrío, que es un principio fundamental dentro de la vida para que la expresión de la creación se multiplique. Por supuesto, dentro de esa libertad y de ese albedrío hay leyes de causa y efecto que la misma ley original antes del caos previó, ¿no? Para sujetar siempre su creación a lo largo del tiempo y de las edades a retornar a la luz. Claro, un aprendizaje. Pero eso está fuera de nuestro alcance porque no consideramos que sea así. ¿Y por qué no consideramos que sea así? Vuelvo y repito, porque lo que nosotros creemos que es Dios es lo que nos enseñó el caos. El Señor que está allá en los cielos, el Señor que castiga, el Señor que bendice, el Señor que está para, bueno, todo lo que religiosamente se nos ha enseñado, y no solamente religiosamente, sino también a través
de cultos y filosofías. Por lo tanto, amigos, ese plan Luz estableció para nosotros un tiempo y espacio para nuestra reivindicación. Tiempo-espacio o cápsulas de tiempo-espacio que también desconocemos. Y estas se llaman los 7 días de creación. Y están allí enmarcados en el Génesis, pero no se entiende qué es esto. 7 impulsos con cada día creador que permiten al espíritu de cada hombre de esta humanidad y genética avanzar y retroceder o cambiar o rectificar el error y manipulación que hay en nosotros. Lo explico de otra manera. Si hoy nos vemos como humanidad y nos comparamos en tiempos anteriores, debemos valorar que hoy hay una capacidad superior para comprender ciertas cosas. Y hoy los seres humanos tenemos una iniciativa, no todos, pero sí tenemos una iniciativa para formar y forjar un nuevo día, que es la promesa que el plan profético siempre ha establecido. Y eso nos hace entender que los impulsos espirituales que atravesamos en los días de creación nos permiten hoy comprender el plan para impulsarnos y salir de ese error, que es la promesa de un nuevo día, o como se llama en otros momentos como la segunda venida. Así, ese plan ha venido estableciéndose como conocimiento y como verdad, grabándose en los espíritus de los humanos y dando su fruto en un tiempo determinado, que es hoy. ¿Cómo? Hoy nos estamos preguntando estas cosas. Hoy estamos hablando sobre estos asuntos. Antes no, antes estábamos sumergidos simplemente al error. Sí. Pero por avance, hoy estamos reflexionando y hoy estamos dándonos cuenta, por ejemplo, cuando dije, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y lo hemos podido asociar a ese amor original que intervino la otra fuerza y contaminó en lujuria. Que se llamó Lilith. Que se llamó Lilith. Y eso sigue abortando más demonios. Claro. Porque no nos han hablado de eso directamente. A mí hay algo que también me llama la atención dentro de todo este movimiento o de la lujuria o de Lilith, que también han despertado, según las interpretaciones del Génesis 1 y Génesis 2, han levantado ese proceso de machismo y de feminismo. Y eso a la final también conlleva a que las relaciones entre parejas haya una sumisión, tanto a nivel sexual, a nivel mental, del hombre sobre la mujer. O también de lo que pasó de 1920 hacia adelante, que fue una revolución a nivel de la mujer como tal, en donde se levantó la mujer que podía trabajar, que podía hacer esto, y que se podía poner de par en par al hombre. No hay un complemento, no hay una unión a nivel espiritual completa. Hablando de las energías, exacto, hablando de las energías, quien gobierna en ese caso, en la ley de las energías, en la interacción de una pareja, en la mentalidad de hoy en día, es Lilith. Lilith, claro. Entendiendo a Lilith como esa fuerza. Entendiendo a Lilith como esa fuerza. Okay. Entonces, ¿qué debemos hacer para eso? Adán, que es la humanidad. Que es la humanidad. ¿Y qué debemos hacer contra eso? Conocer o reconocer nuestro principio original. Bien, vamos con los oyentes. Aquí Paulín dice, habían dicho que el miércoles pasado 2 de mayo se caía la bolsa de valores. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo eso aquí? Bueno, eso no lo dijimos nosotros. Leímos un artículo donde se dice, bueno, Juan, ¿te acuerdas que dabas la noticia? De un artículo cuando hablamos de la ley Nesara. De la ley Nesara, sí. Ajá. En ningún momento se afirmó que se iba a caer. Se leyó el artículo. Por una sencilla razón. Ni Salín, ni Juan Manuel, ni yo, ni nadie que haya pasado por esta mesa tiene título de profeta. Exactamente. Y siempre hemos dicho, para el oyente Paulín, siempre hemos dicho que la profecía no es un cuento terrestre. La profecía no es algo que un terrestre algún día se levantó y decidió escribirla. La profecía es un elemento dictado desde las estrellas. Y siempre hemos dicho en Descubriendo que profeta en el planeta no hay ninguno. Lo que hay en el planeta son seres humanos que reciben el mensaje de los verdaderos profetas que son de arriba. Claro. Y cuando hablamos de arriba estamos hablando de los mensajeros de las Pléyades. Así que, entendiéndolo bien, compañero, nosotros siempre hemos hablado de señales que se deben cumplir. Y no señales porque nosotros los hayamos puesto, sino que fueron anunciadas. ¿De acuerdo? Y además, para las señales a nivel de la profecía, no se cumplen con fechas, sino precisamente por los hechos, ya cuando se están realizando. Que va a haber una caída en la bolsa de valores, puede ser. No, es que la va a haber. Hay que estar pendiente, no hay fecha para eso. Que la va a ver, porque esa es la antesala. Ahora, esa noticia que tú leías era el análisis de un economista. Sí, exacto. O una opinión de la mesa. Claro. Hoy nosotros aclaramos eso. Bueno, caso dado. Bien, dice, hola, buenas noches, RCPC, gran tema. Esclarece muchas cosas y es de suma importancia para el no
despreciar energía y el desarrollo del templo interior. Eso lo dice Juan Gamboa. También dice otro anónimo, saludos desde Medellín, en sintonía, Marta Villalobos, extrañándolos. Marta está ahora en Medellín, un fuerte abrazo para ella. Abracito. También dice Sujeibi, saludos muchachos, un gran abrazo de corazón a corazón, Suje, fuerte abrazo, Suje. También dice, ¿Lili existió o no? ¿O es un símbolo? Bueno, ya ahí sí tendríamos que empezar nuevamente. No, pero digamos que en el punto que va el programa entendimos que, bueno, deja de ser una leyenda, entendemos que pues es un demonio, la misma mitología lo dice, pero no desde el punto de vista como fantástico, ¿no? Porque se toma de esa forma y entendemos que más que todo Lilith se convirtió en una problemática sexual de la humanidad, implantada como programa por estos seres caídos. Originalmente yo también entiendo la pregunta y creo que es Marta la que nos pregunta, está personificando a Lilith como tal. Lo que es el Satanás, que nosotros a veces personificamos. Creemos que es uno. No, que es alguien. No es uno, es como un espíritu inmundo, es como varias... Una energía. Exacto, es una energía que va contaminando. Energía contraria a la vida, que invade el pensamiento, que invade las acciones de los hombres. Es decir, si usted quiere ver a Satanás, vea las obras injustas de los hombres, ahí está. Claro, todas las maldades, violaciones. Bien, Cristian Olmedo se conecta, creo que él está en Ecuador, si él lo dice, Ecuador. También Berta Vera, excelente tema, saludos desde el sur de Chile, un fuerte abrazo. También Yestejo Libertad, Alexander Rodríguez Ortiz, Aurora Arango, Miguel dice presente, Henry Mamián, Aurora saludándonos, Joasvan Amor también se unió, no sé si en el WhatsApp hayan mensajes de los oyentes que están. Alex Cardona también nos dice, buenas noches, un tema bastante interesante y es necesario y de necesario conocimiento, por supuesto, porque la reflexión que tenemos que hacer indiscutiblemente es no dejarla simplemente en el pasado como un fenómeno histórico de pueblos sumerios, de pueblos caldeos, sino cómo ese programa de manipulación, en este caso llamado Lilith, aún se mantiene. Esa parte es la que al final, fíjese que hay una cosa muy interesante, y aprovechemos inmediatamente después de lo que dice Alex, y es que ¿de qué nos serviría solo a nosotros conocer la historia de quién fue realmente Lilith? Seguramente para que en algún momento de conversaciones, cuando esté con otras personas, saque el tema y demuestre que tengo conocimiento. Sí. Interesante. Pero es válido. Es válido, claro, sí. Pero hasta ahí. Hasta ahí no. Pero cuando yo comprendo que ese contexto histórico me ubica en una situación actual y me revela un error que yo estoy teniendo, ahí sí se pone esto más interesante. Sí. Deja de ser mito y se convierte en una realidad, en un conocimiento que tiene aplicación. Eso es lo que creo. En un conocimiento que tiene aplicación, porque además sucede eso que tú estás diciendo. Bien, los mitos, las investigaciones, y cuando hablamos el programa pasado de los investigadores del misterio, eso es lo que nos revelan. Quedamos ahí. O sea, ¿qué es lo que nos revelan? La parte que ahora nosotros estamos tocando. No porque nosotros aquí tengamos el conocimiento absoluto de la verdad, simplemente que somos seres humanos que intentamos ir más lejos en la investigación. O sea, que el conocimiento y la investigación que hagamos nos sirva como seres humanos. Claro, usted se ve quizás una investigación de estos famosos exponentes del misterio y yo le aseguro que en datos va a ser más profundo que lo que hemos tocado acá. Seguramente pueda ser así. Claro. Pero la reflexión final usted no lo va a encontrar. ¿Cómo esa problemática lo afecta, esa problemática llamada Lilith, lo afecta a usted con su pareja? Bien. Entonces vamos a hablar de eso. También. Si hablamos de Lilith como ese demonio capaz de irse al momento de las poluciones nocturnas y extraer su energía y su semen para seguir creando sus Lilin, los Lilin. Entonces, digamos, preguntémonos nosotros, los hombres de esta mesa de trabajo, deberíamos poner una chica aquí, ¿no? Sí. Está como esto muy lleno de testosterona. Sí, hace falta la voz femenina. Sí, debemos buscar a decirlo otra vez a Sonia Silva, que nos acompañaba de hace algún tiempo. Acompañó en Descubriendo bastantes años. Tiempo, sí, claro. Hay que decirle. Que incentivarla nuevamente. Y si no, proponerle a otro oyente que quiera sumarse a la mesa. Bueno, pero lo que decía es que nosotros los hombres que estamos aquí y los hombres que nos están escuchando, ¿cuántas veces en las noches hemos tenido estas poluciones nocturnas? ¿Verdad? Que en sueños, hombre, recordemos,
En Claro. sueños se nos aparece una tremenda mujer. Esa es Lilith. Esa señora se llama Lilith. Sí, sí. Y esa señora llamada Lilith es en el caso de los hombres, corríjame muchachos, es un incubo, porque va encima, ¿no? O sucubo. Creo que es sucubo. En el caso de los hombres, sucubo. Sucubo. Por debajo. Y sé. las mujeres es Incubo, incubo por que, arriba. que se le Se le ponen monta, encima a las mujeres. Ahora, le hago la pregunta a las mujeres que nos escuchan. ¿Cuántas, y yo he escuchado historias, cuántas mujeres han sentido estar en la noche teniendo relaciones sexuales con algo? Sí. Que en el sueño se asume que es un hombre. Exacto. Y Yo los digo, hombres también. yo digo, pues porque nosotros los hombres hemos narrado entre nosotros esas situaciones que nos ocurren. Sí. Se nos aparece la supermujer y esa supermujer es esa entidad que controla o sabe manejar nuestras mentes. Sí, él se mete en el pensamiento. En el pensamiento, manipulan el pensamiento como lo han hecho hace miles de años. Y bajo esa condición tergiversan y roban la energía sexual. También tiende mucho a suceder a aquellas personas, lo decíamos en este programa, si quieren descárguenlo, se llama subcubo incubo y sucubo. Decíamos allí que también ocurre mucho en hombres o en mujeres que no tienen pareja, o en aquella situación del celibato mal percibido. Mal entendido, mal Y porque llevado. esas energías naturales que no encuentran, digamos, dónde complementarse, o con masturbación, o con otras cosas, comienzan a desaforarse, perdón. Y es allí donde aparecen con mayor facilidad este tipo de entidades. También el ser humano, el hombre, la mujer, cuando son incididos fuertemente por las condiciones que establece la distorsión de la imagen en la sexualidad, o llamado comúnmente pornografía. Eso establece un patrón de pensamiento que habilita o que abre un canal para que esas entidades lleguen, para que claro, esas entidades ataquen en las Más noches. fácilmente. Claro, ahí se entiende cómo el programa de la pornografía es un programa muy fuerte. Judío también. Judío, sí. Patrocinado y sustentado económicamente por grandes magnates judíos, que son los capos, ¿no?, de estas casas cinematográficas. Recordemos, bueno, ya el famoso Hugh Hefner, creo que se llamaba, Sí, murió. Era, pues, el de Playboy. El de Playboy. Y pues era considerado un ídolo por muchos hombres que lo veían con estas semejantes mujeres. Y bueno, era como digamos, el estereotipo que muchos hombres querían llegar. Y colocado, o sea, colocado por ese tipo de... Exacto, patrocinado por esas empresas. Y vemos cómo el tema de la pornografía no es atacado, a pesar de que pues es reconocido de que es un contenido muy fuerte, que es un contenido censurado en algunos aspectos. Sin embargo, es prácticamente libre. O sea, deberían, por ejemplo, empresas de internet, de cualquier tipo digamos, de herramientas electrónicas, no permitirlo. Sin embargo, se permite. Pero ahí entendemos por qué. Claro, el dinero, el apoyo y el patrocinio es tan fuerte que... Ahí no, pero y también hay otra cosa, que tenemos que ir al pasado histórico, incluso antes del caos, o justo en el caos. Y es porque estas entidades se dirigen siempre a la energía sexual. Porque a través de la implantación de la lujuria, porque fue lo que hizo Lilith, la implantación de la lujuria como mecanismo o como medio para llegar a la sexualidad. ¿Por qué se busca implantar eso? Porque, amigos oyentes, si usted va e investiga sobre las causas que generaron la desviación en la cuarta raza, tercer reino llamado así, Sofía, fue justamente en esa humanidad la desviación de los principios originales en la sexualidad. Claro, esto abortó el dragón. Lo dice el libro secreto de Juan cuando dice que ahí se relata que Sofía quería crear a un ser como ella, o sea, es decir, quería reproducirse, utilizar sin el término. consentimiento. Entonces, dice ahí sin el consentimiento de su esposo, que es el espíritu eterno. Entonces, ahí nos da a entender el libro secreto de Juan que esas humanidades quisieron reproducirse alejados de leyes que rigen la sexualidad, leyes originales. Entonces dice que le tocó aparearse, más adelante narra, con la estupidez. Y la estupidez es ya procesos de sexualidad desviados. De ahí, bueno, toda una serie de
situaciones que se abortaron, que el libro secreto de Juan le llama Yaldabao. Claro, entonces entendemos, Juan, Salín y amigos oyentes, que si eso pasó en Sofía, siendo el origen de la rebelión, ¿qué sucede entonces en la humanidad nuestra cuando seguimos replicando ese error? Bueno, la misma consecuencia. El mismo efecto, La claro. misma consecuencia. Por ejemplo, cuando hoy como humanidad comenzamos a darle vía libre a la situación de la homosexualidad, incluso hay investigadores del misterio que hablan de un fenómeno llamado el programa de homosexualización de la humanidad. O sea, un programa pagado por las élites. Sí. Claro. Que no es impulsado por un clamor de la comunidad homosexual, no. Es un programa establecido por las élites mundiales para degenerar la condición original de la sexualidad humana. Y por supuesto, ¿esto que aborta? Más entidades. Sí, más Lilith, más Lilith. Y aparte de eso, estamos hablando de esa industria de la homosexualidad, pero también está la industria de la música, de la televisión, en donde también ya, canciones, letras de canciones incitan a un sexo antinatural. Lo mismo que también programas de televisión, incluso de niños, ya vienen con esos famosos mensajes subliminales, en donde desde pequeños ya están tergiversando la imagen de la sexualidad real. Y lo que se está replicando cada vez más en los jóvenes es la promiscuidad y un sexo muchas veces Desenfrenado, sí. mal llevado y Desenfrenado. desenfrenado. Bueno, Félix de Ecuador dice, pero sí puede que pase algo el 14 de mayo, que se cumplen los 70 años del Estado de Israel. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. ¿Cómo no puede pasar? ¿Cómo no puede pasar? Hay que estar pendiente. Hay que estar Claro, pendiente. hay cosas también que suceden, Pero que no salen están a en la nuestra luz, óptica. no salen a la luz pública. Exactamente. Hay Entonces, cosas que sí suceden, pero que no están bajo nuestra percepción. no salen en noticias, pero están pasando. Pero están pasando, correcto. Y nos damos cuenta no en el momento que pasa, sino después. Mane también dice, saludos amigos de RCPC, estoy aquí firmemente conectado con los temas de los descubrimientos, el conocimiento y con los propósitos. También dice Jackie, dice, disculpa Neil, con tu último comentario de la luz, te referiste a los seres de las Pléyades como luz. ¿Podrías aclararlo, por favor? Claro que sí. Los hombres o la humanidad o los seres que ha destinado este programa para reivindicar la dignidad de la raza humana provienen de un lugar estelar llamado las Pléyades. Cuando hablamos de los ángeles mensajeros que han llegado hace miles de años, ángeles de acuerdo a la cultura judeocristiana, ¿no? Ajá. O mensajeros, como les podemos llamar, de la divinidad, en el caso de América Latina o Centroamérica. Bueno, en aquel entonces no se llamaba ni siquiera América, ¿no? Sí. Encontramos seres venidos desde este lugar de las estrellas, las Pléyades. Se conocen comúnmente como los pleyadinos. Han habido varios contactos ya aquí con estos seres. Uno de ellos es, hablamos en estos días, Enrique Castillo Rincón, Billy Meyer, entre otros. El contacto con las Pléyades es lo que hemos llamado los seres de la luz. Ahora, mucho cuidado, porque así como encontramos la luz dentro del conocimiento que ellos han transmitido, ya ese conocimiento se ha comenzado también a distorsionar y a untar de lo que nosotros llamamos rebelión para abajo, ¿no? Ahora le llaman los pleyadianos. Los pleyadianos le meten misticismo, le meten... Así como hicieron con Jesús. Igualito. Así es. También dice Anónimo, en la audición se escucha un perrito. Ah, sí, el perrito. Ah, no sé, ese es Firulai. Ese es Firulai. Se Se lo llamamos presentamos. Lilot. Lilo, ese perrito es incansable. Está cerca de la emisora y tiene tanta potencia que pareciera que estuviera al lado de nosotros. Félix dice, Lilith es una manifestación de la oscuridad como cada pecado capital. Es parte de esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes de las cuales luchamos para nuestra recuperación. Exactamente, así. Paulín dice, en la audición se... Ah, bueno, otra vez el perrito. Disculpen al perrito. Se llama Firulite. Así bautizado por Juan. Saludos de San Juan de Pasto. Fuerte abrazo para ellos. Está Javier Jiménez conectado, Cristian Olmedos, Mari Méndez, Eudomari Medina. Eudomari dice estar conectada y muy contenta con la transmisión. Bien. ¿Qué nos falta, muchachos? Ya nos quedan 15 minutos de programa. Logramos entonces establecer de que el Lilith
contrario a lo que se cree, no es la primera mujer, porque incluso no era una mujer, no era un ser humano, era parte de esas entidades que han caído al planeta Tierra y por lo tanto no es una, sino que es la representación de un fenómeno que ocurrió, Claro. que ocurre y que seguirá ocurriendo si no hacemos algo. Claro, para verlo de esta forma, pues intentando yo graficar, todo lo que veníamos mencionando de la industria de la pornografía, la homosexualización, Kama Sutra, toda la desviación sexual que en este momento y durante la historia la humanidad ha tenido, tratemos, estimados oyentes, de, digamos, de agrupar toda esa energía sexual desviada en todos estos ejemplos que he puesto, y al agruparla nos va a dar una masa, ¿no? Una energía oscura. Eso es lo que es Lilith. En el ejemplo que tú ponías, un evento que sucedió en la sexualidad humana implantado por estos seres caídos para que nos desviásemos. Eso es lo que en las leyendas se le conoce como Lilith, ese espíritu de tinieblas que ataca la sexualidad humana. Muy bien, ahí está entonces una especie de resumen que hace nuestro compañero Salim al respecto. Así es, ¿no? Y o sea, como recomendación, estar más pendientes y reflexionar sobre qué tanto me está implicando, me está tocando a mí ese espíritu de Lilith en mi relación tanto conmigo mismo como con mi pareja. Estar pendiente de qué grado de lujuria estoy teniendo yo, tanto en mi cuerpo como con ella, para definitivamente restituir esas energías que en realidad son el complemento de una pareja, de una verdadera unión y de un verdadero hogar. Por ahí me acuerdo de una frase que decía Robinson, alguna vez Robinson Devia, nuestro compañero, él decía que hay muchas más casas ahora, pero muchos menos hogares. Sí. Y lo podemos trasladar precisamente en esa condición implantada desde la desviación en este planeta. Mira, que también podemos tomar el tema de Lilith y llevarlo a otra dimensión teniendo el mismo sentido. Cuando hablamos, por ejemplo, de que Sofía, lo que pasó en Sofía y todo ese espíritu contrario que se desvió en Sofía, es lo mismo que se puede llamar ahora Lilith. Sí. Tienen ese carácter, entre comillas, femenino. Ajá. Sí, Bien, sí, ahora, cuando implanta la lujuria, esta entidad o estas entidades que toman nombre propio, la trasladan a la humanidad, ¿sí? Se traslada como costumbre o como práctica a la humanidad. Ya entonces, con el tiempo, estos seres no tienen que estar haciéndolo, sino que nosotros lo replicamos permanentemente y le seguimos dando vida permanentemente. Claro, ellos dan el impulso inicial y Ya la humanidad lo se replica. encarga de replicarlo. Y lo replica por una sencilla razón: desconoce su verdadero origen. Desconoce el principio, o lo que llamamos ahorita el primer amor, la condición natural que tú explicaste hace un minuto. Sí. Y ellos impulsan y digamos que el papel que cumple esta fuerza de control oscura es que se mantenga. O sea, cada programa que sale por medios de comunicación, modas, costumbres que ataquen la sexualidad, son programas que ellos van sacando en el tiempo para que esa desviación se siga manteniendo. Claro. Ahora, ¿qué es lo que ha dictado el programa de la luz para ayudarnos a sanar de esto, ¿no? ¿Cuáles son las enseñanzas espirituales que conozcamos, que podamos mencionar aquí, que se nos ha entregado para entender esto, corregir esto y vivir de la corrección del error? Cuando hablamos del primer amor, ¿cuál es el recurso de conocimiento que tenemos para esto? Muchachos. Bueno, cuando Apocalipsis habla en la mensaje de la primera iglesia del primer amor, hay conocimientos, digamos, espirituales sobre el tema de la pareja. Quizás Pablo de Tarso entregó algunos, entendiendo a Pablo como un hombre que, pues siendo judío, la visión que tenía sobre la mujer no era, digamos, del todo acertada en algunos aspectos. Sin embargo, sí entregó unas claves en las cartas de Pablo cuando le mandaba a los cristianos. Él hablaba, por ejemplo, él habló de los eunucos, pero también habló de el hombre, pues que esté soltero y no logre soportar, él lo ponía en estos términos, él decía, si usted está solo y siente que se quema, entonces cásese con una mujer. Hay diversos conocimientos, sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Todo el tema de la sexualidad de él y ella también ha sido tomado por el caos y se ha inventado el tema de
¿cómo se llaman estos psicólogos? No, sexólogos. Sexólogos, sí. Sexólogos, bueno, y se ha llevado a un terreno donde Todo es válido. donde todo es válido y todo se resuelve en la cama. Ajá, correcto. Sin embargo, hemos comprendido, y ya pues hablando en lo que nosotros aquí hemos aprendido, de que realmente no es así. El fortalecimiento de la pareja está en resaltar los valores espirituales de cada uno, de reconocerse como varón, las condiciones de varón que traigo y reconocer las condiciones de ella. Yo le agregaría algo allí, ¿no? Y es que si vamos a recordar cómo ha sido nuestras vidas. Y para esto tenemos que ser honestos, sinceros. Es decir, no vamos a ocultar lo que ha ocurrido dentro de nosotros mismos. En el caso de los varones, nosotros somos fuertemente visuales, ¿no? A nosotros nos entra el mundo por los ojos. Y evidentemente en el caso de la mujer también nos entra por los ojos. A nosotros nos llama la atención una mujer bonita. Y entre más tenga por aquí, más tenga por allá y más tenga por acá, a nosotros eso nos llama la atención. De hecho, todo el tema de las cirugías plásticas y toda esta exuberancia que aparece desde la tergiversación de la imagen original de la mujer. Claro. Entonces la mujer lo trata de copiar, y ahí funciona Lilith. Lo trata de copiar para a través de esa imagen seducir al hombre. Nosotros terminamos uniéndonos, lamentablemente, de pronto algún oyente diga, no, ese no es mi caso, fantástico. Pero ya hablando a nivel general de la humanidad, nos unimos con el sexo contrario más por placeres de nuestros sentidos que por un sentido real de amor, del verdadero amor. Incluso nosotros decimos, yo vi a esa mujer y me enamoré, pero resulta que ese me enamoré no es el amor. No. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que ser lo suficientemente claros y honestos con nosotros mismos, a ver si lo que estamos haciendo en este momento está decidido por esa forma en que hemos vivido una sexualidad. O hemos logrado conectarnos con otra mujer por la esencia que hay dentro de la mujer, la esencia espiritual que tiene una mujer o la belleza espiritual que tiene una mujer. Igual lo digo en este caso porque soy hombre, ¿no? Pero igual una mujer que sea capaz ella de fijarse de lo que hay dentro de un varón. Incluso hay cosas o hay términos que definen, términos que reflejan lo que ocurre entre nosotros en las relaciones. Por ejemplo, cuando decimos un te quiero, ¿sí? Es un término que refleja querer poseer, ¿no? Te quiero para mí, incluso lo decimos. Y en el te quiero para mí está lejos el aceptar a las personas o a esa pareja bajo la condición original que tiene, y más bien es querer de que esa persona actúe y sea como uno quiere que sea. Por eso le digo te quiero. Es decir, que si esa persona comienza a hacer algo que a mí me agrada que me hagan, entonces ya no te quiero. La quiero si lo hace, y si no, bueno, la dejo de sí, querer. sí, no. Y así se producen las uniones, y se producen las uniones sexuales, y nacen las humanidades así. Y esas humanidades surgen bajo la condición de eso. Entonces, mi recomendación, que no es necesariamente, y podría estar muy lejos de la verdad incluso, es a que valoremos realmente lo que somos en esencia como él y ella, y que seamos capaces de encontrarnos y unirnos bajo una condición que en el Apocalipsis 2 se le llama el primer amor, y que nosotros podríamos interpretar a qué se refiere, o a lo que se refiere es al verdadero amor espiritual. Cuando hablamos de espiritual no estamos hablando de religión, sino de la esencia que tiene cada ser humano. ¿No le ha sucedido a ustedes, muchachos, que conocen a alguien del sexo opuesto y logran ver en esa persona cualidades espectaculares solo por verlo, cómo funciona, cómo se lleva, ¿no? Sí. Sin pretender con esto que se comporte de alguna manera con nosotros? Y uno dice, vaya, qué linda esa mujer, o qué hombre tan atractivo en el caso de las mujeres. Y bajo esa condición hay un pensamiento puro, limpio, que nos permite unirnos bajo una condición distinta. Vaya, eso sería hermoso, ¿no? En una humanidad que quiere renacer de nuevo. Ahora me imagino los hijos que comiencen a nacer en estas futuras humanidades. O sea, esa genética, ¿cómo comenzaría? Claro, seguiría el mismo patrón de perfección que se va llevando. Hacia allá estamos llamados. Hacia allá estamos llamados como humanidad. Claro, excelente. Claro. Yo también, bueno, como última recomendación, hablando también de Pablo, ¿no? Cuando Neil nos hacía la pregunta de ese primer amor, Pablo habló de ese término amor como tal en Corintios 13. Ajá, sí, para sí. tener una visión de lo que es eso. Hágale ver. Corintios 13:4
aunque podemos leer todo el versículo, pero vamos a puntualizarlo. Dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bien, ahí está. Y eso no solamente funciona para las relaciones entre él y ella, ¿no? Sino No, para todo. Yo te amo, yo te puedo amar a ti. Claro, Claro que si yo te digo aquí, Juan, te amo profundamente, ya bajo el ya, pensamiento del caos, caos. Eneil tiene alguna Sí. cosa rara, ¿no? Sí, sí, sí. Y Juan también, que lo Juan abuelita. que se dejó, ¿no? No, pero se puede manejar así y también de cierta manera lo llevo a un amor propio, porque también alejado, cuando una persona se ama y se acepta tal y como es, por ejemplo, no se deja meter o inculcar que te hace falta aquí, o hablando de cirugías plásticas, o hablando de tendencias en la moda, o hablando de etcétera, Que etcétera. aparezca Lili. Exacto. Sí. Porque todo eso son como los armónicos que tiene este Claro. programa. Así es. Lo que nosotros sí debemos en realidad resaltar y empezar a sentir es este amor propio. Claro. El amor propio a nosotros nos lleva a construirnos y si nosotros estamos construidos podemos edificar a nuestras parejas. Qué belleza, cómo termina el programa, ¿no? Sí. Un tema que incluso la imagen que tú haces, porque amigos oyentes, la imagen la hace Salim. La imagen publicidad, él es el responsable. Y esta mañana cuando vi la imagen que hizo, uy, se ve toda tenebrosa. Eso se llama marketing. Marketing, el tipo Para sabe atraer. marketing. Sí, atrajo. Y entonces, pero así como empieza el programa con una demonia cananita, ¿cómo que se llama? Sumeria. Sí. Terminamos con una ley de vida antes del caos. Y es una sola, el amor. Y si nos fundamentamos dentro de esa ley, otra será nuestra realidad. Bien, amigos oyentes, nos dice María Elena Luque. Excelente programa, chicos. Me queda claro quién es Lili. Bueno, con que a Lili, perdón, con que a María Elena, Cuidado. con que a María Elena le haya quedado bien, quiere decir que no perdimos el tiempo. También Olga Lucía dice, Luis Jorge Ariñez dice, Joasban, amor, sí, mira, tiene el nombre del amor. Sí. Sería bueno que hicieran un programa aclarando lo de las 10, de la hora 10, 11, pues estamos a la hora 11 y cómo a la 10 aún no se cumple. Bueno, hicimos un programa de eso ya y está colgado. Que lo descargue, amigo, entre a descargas en la página de la emisora y busca Descubriendo y allí hicimos un programa se llama Las 3 horas finales de Parravicini. Ahora le recomiendo otro porque pues las horas de Parravicini tienen unas señales y si uno lo entiende, pues como los años que exponemos ahí, 2017, 2018 y 2019, de forma netamente literal, evidentemente usted notará un desfase. Le recomiendo que se estudie y escuche el audio de las 7 condiciones de la profecía. 7 condiciones. Ahí nos puede ayudar a entender mejor, ¿no?, el tema de la interpretación de la profecía y cómo funciona para que el tema de las 3 horas se comprenda un poco más. Bien, ahí está entonces la recomendación de nuestro compañero Salim. También Enrique Quique dice, desde Lima, Perú, un abrazo a toda la audiencia latinoamericana. Gracias, Quique. Y también Andrés David Andrade está conectado. En el chat nos siguen diciendo, entonces no es la primera mujer, entonces es la primera demonio o espíritu lujurioso. Corríjanme si me equivoco. Bueno, sí, puede ser. está bien. Sí, se puede entender también de esa manera. Luz Mary dice, Luz Mary desde Cali, atenta del programa Bendiciones. Paulín dice, no debería molestarse por lo que dije respecto a la profecía. Es mi opinión y deberían respetarla, como supongo que también se debe respetar sus opiniones. Si las profecías no provienen de los humanos, hay que tener mucho cuidado, ya que entonces provienen de seres que no son de este mundo. Claro, es que no son de este mundo. Profecías vienen del cielo y cuyas reales intenciones desconocemos. Decir que alguna de ellas es beneficiosa es incomprobable y por ende muy peligroso. Saludos a Firulai. Firulai se hizo famoso. Ya quedó bautizado el man. Quiere decir, amigo, que el tema de la profecía es un tema que hay que entender como un plan profético, como lo hemos dicho aquí, para la restitución del hombre terrestre. Si en el análisis usted
llega a concluir que no es beneficiosa, bueno, y ahí no hay nada que hacer. Sí, ya no hay todas esperanza. las opiniones ahí pues respetables sobre el tema profético. Lo que pasa es que también la profecía la metieron dentro del caos que venimos hablando y es donde pues lastimosamente se robaron ese mensaje o se intentaron robar. Bueno, son las 10, las 9 en punto. Ya estamos para empezar la película, incluso que es de profecía también, la profecía de Apocalipsis, que habla de la bestia o del falso profeta y quienes vienen programados para denunciarlas, que son los dos testigos, según el Apocalipsis 11. Esta película se llama Código Omega y ya estamos aquí acomodando las cosas para que ustedes se la puedan ver en www.rcpc.com. Bueno, nos vamos. Recuerden que pueden escuchar este diferido a partir de las 9 de la noche el próximo martes en diferido. O pueden descargar también los programas anteriores dirigiéndose a descargas en la página rcpc.com y luego buscan a mano izquierda el link que dice Descubriendo. O pueden ir directamente a descubriendo.com.co y dirigirse a la sección audios. Allí están guardados todos los programas que hemos venido haciendo. Bien, nos despedimos, muchachos. Gracias por la investigación, por compartir con todos los oyentes y regresamos el próximo viernes con otro programa interesantísimo. Ojalá nos sigan acompañando como lo están haciendo. Le decía a los compañeros que ha venido el programa teniendo una importancia y un número de oyentes cada vez mayor. Sí, la sintonía está subiendo, bueno, y agradecerle sobre todo a los oyentes que son los que, pues, por los cuales hacemos esto y que se siga regando la bola, ¿no? del programa Descubriendo. Bien, entonces nos vamos. Gracias por la sintonía. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.